¿Por qué comprar en los Estados Unidos? ¿Qué está sucediendo con las tasas de interés? Estados Unidos sigue con precios de las viviendas subiendo. Muy interesante para cualquier inversionista internacional. Adicionalmente, analizaremos qué está sucediendo en Florida, cómo están comprando, si se está comprando en cash o si los extranjeros pueden obtener financiamiento, cómo podemos ver esas estadísticas de cuántos están comprando con financiamiento y cuántos están comprando en cash. Y por último, vamos a analizar los constructores. Importantísimo. Los constructores tienen exceso de inventario el día de hoy. Los constructores tienen muchas viviendas listas y necesitan salir de ellas, por lo cual hay muy buena negociación hoy, en marzo del 2024, en abril del 2024, para cerrar los mejores acuerdos por casas nuevas y te vamos a demostrar con un ejemplo de nuestros clientes, un cliente que en el mes de marzo está cerrando su vivienda y cuál ha sido su retorno, su cash flow simplemente a un mes de haber comprado la vivienda, cómo está eso fluyendo y cómo él pudo convertir su dinero en un dinero que va a entrar todos los meses con el adicional de aquella plusvalía que va a ganar. Todo eso y mucho más lo tienes aquí en el podcast de Invierte en Miami Real Estate con mi persona Gabriel Peroso, siempre acompañado con mi amiga y socia Yanixa Molina, encantada de estar con ustedes el día de hoy. Jenny. Este programa va a estar muy bueno. Como siempre, en Invierte en Miami, a mí me encanta este podcast porque hay soluciones reales a estos inversionistas que pueden asegurar su futuro con transparencia. Nosotros simplemente te damos información para que lo conviertas en un superpoder. Ese superpoder que va a hacer que minimices la mayor cantidad de riesgos en tu inversión y que adicionalmente, al minimizar la mayor cantidad de riesgos, vas a hacer una inversión exitosa y vas a asegurar el futuro de tu familia. Jenny, lo primero que quiero compartirles a nuestros inversionistas internacionales es el tema de lo que tiene que ver con tasas de interés. Las tasas de interés esta última semana de marzo cerraron en 6.91. Recuerden que esto es para locales. Tenemos bancos que prestan aproximadamente a este mismo nivel, 7%, 7.10. Recuerda que todo inversionista internacional tiene financiamiento en los Estados Unidos por dos razones. Uno, son muy buenos pagadores. Y segundo, cuando compras debes entrar con un inicial del 30%, lo que le garantiza al banco que tú vas a hacer un buen negocio, nosotros te vamos a acompañar a hacer ese buen negocio y tú no vas a fallar en el pago del banco. Jenny, ¿cómo has visto el movimiento en el mes de marzo que ya está concluyendo de inversionistas internacionales? ¿Cómo han estado las tasas de interés para ellos? ¿Qué tú crees que puede estar sucediendo, que puede variar en el futuro para abril, mayo, junio? Pues fíjate, los inversionistas internacionales en el sur de la Florida siempre tienen un rol bastante activo. Siempre tenemos clientes que nos llaman y están buscando propiedades que les sirvan. Cada inversionista tiene diferentes métodos y diferentes objetivos de inversión. Personas que buscan cash flow, hay personas que simplemente no les interesa el cash flow, sino van más hacia la plusvalía. Y para todo inversionista existe un producto que le funciona. Nosotros siempre le decimos a las personas que nos contactan, ¿es el momento de invertir? Sí lo es. Sabemos que en los países de Sudamérica o en otros países se especula mucho de la situación del inmueble acá y que asumen que va a suceder lo mismo que sucedió en el 2008. Y quisiera presentarles un artículo de Fortune de Bárbara Corcoran. Este artículo, si lo puedes poner en pantalla, Gaby, dice ¿qué es lo que ella espera? Ella espera que si los intereses bajan, que van a bajar, los precios de la vivienda van a subir otro 10% y van a continuar. O sea, no va a ser la plusvalía normal, sino va a ser una plusvalía acelerada. Razón, porque el inventario sigue estando escaso. Entonces, cuando tenemos el inventario escaso y me bajan las tasas de intereses, tengo muchas más personas entrando al mercado a buscar propiedades y por eso los precios de las viviendas van a subir. ¿En qué se traduce eso para ti, inversionista internacional? El momento es ahora. El momento de comprar es ahora, que aún las tasas de intereses están elevadas. Cuando las tasas de intereses bajen, los precios de las viviendas van a subir y esa plusvalía te puede pertenecer a ti si decides tomar acción ahora e invertir en una propiedad. Entonces, realmente, ¿qué es lo que yo veo hoy en el mercado, Gabriel? Los inversionistas siguen llegando al sur de la Florida, están buscando opciones tanto en Miami, al sur de Miami, e inclusive tenemos clientes que están buscando en Tampa y en la parte de Orlando. Entonces, realmente siguen invirtiendo.
Se sigue invirtiendo, los intereses van a tender a bajar hacia el 2025, estamos en un año electoral en los Estados Unidos, la Fed ha hablado de 3 recortes, pero difícilmente veremos en el 2024 lo que está hablando Bárbara Corporán, un número mágico en el 6%, de que las tasas lleguen al 6% para que veamos una subida de precios. Otros expertos como John Burns habla del 5,5%. Sin embargo, siempre invertir en los Estados Unidos es un muy, muy buen negocio. ¿Por qué? Porque ha habido plusvalía histórica. Yo le quiero agregar aquí en pantalla, ustedes vean desde la subida de precios del 2022, que ha sido el precio más alto de la historia de los Estados Unidos a nivel de bienes raíces. Miren cómo se comportó la Florida, nuestro mercado target. Vemos cómo todos los precios han tenido o plusvalía o muy poca corrección. Aquí vemos en colores lo que es el porcentaje, solo vemos algunas zonas en rosa claro que no son zonas normalmente de inversión hacia la costa de Jacksonville, y aquí vemos la costa oeste en algunas pocas zonas donde ha habido una corrección de precios de un 1%, no en todas partes, y en el sur de la Florida sigue siendo un mercado netamente caliente en azul, o sea, un mercado que a pesar de tener los precios históricamente más altos en el 2022, vimos cómo seguían subiendo los precios día a día, mes a mes. Así que si compras, nosotros te damos esta información y tú puedes tomarla de la mejor manera para tomar la decisión. Eso sí, cada caso es un caso particular. Tienes que tener en cuenta que hay que analizar el producto, hay que analizar la demografía, hay que analizar muchísimos factores. No es simplemente que te vendan la fantasía, es que está cerca de un parque de Disney, es que en Brickell hay 200 bancos, es que Shakira y Messi viven en Florida. No. ¿Por qué? Porque ni Shakira ni Messi van a pagar tu mortgage o tu renta, ni por estar cerca de un parque de Disney ya es la razón por la cual vas a hacer dinero, porque el dinero lo hace Disney, no necesariamente lo haces tú. Si tú no buscas realmente la asesoría, muchos de estos proyectos te presentan números que hicieron ellos mismos para venderte. Estamos muy acostumbrados a creer, no, es que aquí dice número del censo, aquí dice que esta información viene de Corcoran. Sí, pero te dan nada más el pedacito que les favorece y no te dan el resto. Tú tienes que poner lupa en cada una de esas letras pequeñas que te están dando un asesor financiero para que tú veas esto. Esto es algo, por ejemplo, lo que ven en pantalla de Lance Lambert House Tracker Price. Esto es información que no te la estoy sacando para que le favorece a alguien en particular. Esta es la información de los Estados Unidos. Entonces aquí tú puedes saber si está funcionando o no está funcionando. Y esto lo tienes que ir llevando a lo mínimo para ver si ese proyecto que te están vendiendo realmente va a funcionar para ti. Quédate hasta el final del podcast porque vamos a poner un caso real y vamos a ver cómo logramos darle más cash flow a un cliente con una vivienda nueva. Aquí vemos desde el año 90 cómo se revalorizan los precios de las viviendas en los Estados Unidos. Históricamente se han revalorizado alrededor de un 4,5 a 5% por año. Aquí vemos el post pandemia que realmente ayudó muchísimo. Aquí vemos año 2020-21, hubo 2% mensual con unos niveles de apreciación hasta del 25, 30, 40% en algunos sectores. Vemos como el 2023 un año difícil porque las tasas estaban altas, conservamos teniendo plusvalía. Y el año ha empezado con un poco de desaceleración en el mes de enero, según este índice de Case-Shiller, que es el índice más acertado de precios de vivienda, pero vemos que históricamente siempre el mes de enero ha sido flojo. Tenemos que ver cómo se comporta febrero y marzo, que por lo que hemos visto, por números preliminares, vamos a seguir en los niveles del 2023. Jenny, esa es una de las cosas que es muy importante, que nosotros le podamos dar siempre números transparentes a los clientes, a ustedes que nos están viendo, para que entiendan lo importante de analizar cuando se trata de tu inversión. Cuéntanos qué está sucediendo en Florida con las compras en cash, Jenny. Sí, mira, a nivel nacional tenemos un promedio del alrededor del 34% de todas las compras se realizan en efectivo. ¿Qué sucede en la Florida? Y esto es histórico. En el sur de la Florida, más de la mitad o la mitad de las transacciones se hacen en efectivo. En el estado tenemos 6 de las principales metros que a nivel nacional lideran las compras en efectivo y ellas son Jacksonville con un 54%, West Palm con un 53%, Fort Lauderdale con 46%, Miami 44%, Tampa 42% y Orlando 40%. ¿De qué te sirve esta información? Te sirve básicamente para saber la competencia que tenemos a la hora de comprar una propiedad. Nosotros como tus asesores te indicamos exactamente cómo tenemos que entrar a la hora de hacer una oferta cuando tenemos al lado este tipo de ofertas en efectivo, cuál es el número mágico, diríamos, que va a hacer que tú te quedes con la propiedad, o simplemente cuáles son las técnicas de inversión adecuadas para que tu dinero
frente a estos números en efectivo rindan más. Entonces, y además es importante que ustedes sepan cómo se está creciendo el dinero en el sur de la Florida, cómo está viniendo la inversión en efectivo, tantas personas haciéndolo, que quiere decir que es una muy buena inversión. No porque nosotros lo digamos, los números lo dicen y este número también indica que lo están viendo, las personas lo están viendo. Sí, Jenny, efectivamente, la cantidad de dinero que se mueve en Florida y que se mueve en general en los Estados Unidos es impresionante. Estamos hablando de alrededor de la economía de lo que es Florida y sobre todo sur y centro Florida, estamos hablando de economía que supera el trillón de dólares. Cuando nosotros vemos economía del trillón de dólares, quiere decir que un solo estado de los Estados Unidos mueve mucho más que lo que mueven muchos de los países de Latinoamérica. Así que vamos a entender que esta información que te estamos dando de manera clara y transparente, tú la puedas llevar y puedas ver justamente eso que está en pantalla, esa cantidad de inversión en cash, no necesariamente, porque tú puedes pedir crédito, pero es dinero y volumen que está girando en torno a tu inversión y que puede hacer la diferencia para que tú realmente te pongas en función a ese éxito. Aquí te vamos a mostrar adicionalmente en pantalla. Quiero mostrarles cuál es la sanidad del mercado de la vivienda en los Estados Unidos. Todo lo azul es lo que tiene que ver con la cantidad de deuda que existen. Existe una cantidad de alrededor de 16 trillones de dólares en deuda basada en inmuebles, pero aquí vemos el valor de esa cartera de inmuebles, como desde el año 2019 en los Estados Unidos las viviendas tienen alrededor de un valor de 32 trillones de dólares. Estamos hablando de 32 trillones de dólares con un endeudamiento de 16 trillones. Nada más la mitad de la vivienda tiene un crédito, o sea que si las personas dejaran de pagar, igual existen 16 trillones de colchón. Es un promedio de $324,000 por hogar en los Estados Unidos en lo que tiene que ver en valor de su vivienda. Si tú eres un inversionista, te vas a beneficiar de esos $324,000. ¿Por qué? Porque si lo haces de la manera debida, con la transparencia, con la información y con la verdadera asesoría, puedes realmente marcar la diferencia. Por último, Jenny, le quería mostrar esto que está muy interesante. Esto es lo que tiene que ver con el inventario que viene subiendo. Aquí pueden ver de viviendas nuevas y listas en los Estados Unidos. Estamos a niveles altos, lo mismo que estaba en el 2010, la última década nunca habíamos llegado a estos niveles y es la cantidad de viviendas nuevas que están listas y los constructores necesitan salir de esas viviendas. Están dando muchos incentivos a clientes locales y a clientes internacionales. Básicamente, yo sé que justamente ese es el ejemplo que trae Jenny, pero lo importante aquí es que busques la asesoría porque puedes negociar esas 89,000 viviendas que están ahí disponibles y que siguen subiendo y ven la tendencia de subida desde el 2021, vienen subiendo y hay muchas más viviendas entrando al mercado. Tenemos la oportunidad hoy de negociar por ti un buen deal. Podemos ir a ese desarrollador y buscar el mejor negocio para que puedas tú entrar, comprar esa unidad de vivienda y empezar a tener cash flow. Muéstranos, Jenny, cómo nosotros obtuvimos con nuestro cliente un cash flow más allá de lo que esperábamos y cómo entramos a ese deal, porque ahí también es importante el tiempo que esperamos y cómo pudimos negociar una unidad de vivienda que en diciembre teníamos un precio, cómo la terminamos comprando en el mes de marzo. Sí, fíjate, nosotros comenzamos a trabajar con nuestro cliente en diciembre y aquí quiero pues mostrarle la historia de la página, de nuestra página con él. Y en diciembre 29 comenzamos a trabajar con él, le presentamos propiedades en preconstrucción y usadas. Y eso es lo que yo quiero, número uno, llamar la atención a ustedes y decirles que nuestro objetivo es mostrarle a ustedes un abanico de posibilidades que se adapten a lo que tú estás buscando y que con ese abanico de posibilidades, con nuestra asesoría, tú escojas la que funcione mejor para el proyecto de inversión que tú deseas. Nosotros le presentamos bastantes opciones en diferentes fechas con análisis de rentabilidad. Al final, cuando nuestro cliente decidió comprar la propiedad, le hicimos el análisis de cuál sería el rendimiento de esa propiedad comprándola. Nosotros logramos un descuento de alrededor $50,000 en la unidad y nuestro cliente decidió comprar una unidad nueva. Nosotros en el momento del contrato le hicimos un análisis,
pagó la propiedad en efectivo, le hicimos un análisis de su posible cash flow y de su posible rentabilidad. Al día de hoy, la unidad ya fue cerrada, ya fue entregada, está puesta en el mercado para la renta y ya logramos la oferta de renta. Y nuestro objetivo es mostrarle a ustedes qué sucedió con este análisis, que en su momento de compra tenía un cash flow anual de 18,048 y un rendimiento del 4,51. ¿Qué sucedió? Déjame poner aquí en la presentación, hoy en día el número real es que el cash flow de nuestro cliente va a ser un $21,000 con un rendimiento de un 5,21%. Es superior al esperado porque logramos una renta un poco más elevada y los costos fueron inferiores. Entonces, este es un ejemplo que nosotros queremos mostrarle para que vean cómo articulamos nosotros un cliente desde que llega a nosotros hasta que logra el cierre. Es un acompañamiento completo desde selección de propiedades, análisis de propiedades, inspección de propiedades, el marco jurídico para realizar una inversión de una manera correcta hasta la renta de la propiedad. Entonces, es un acompañamiento total que va a asegurar que tu capital rinda lo que tú estás buscando y que adicionalmente logres no solo un 5,21% de rendimiento anual, adicionalmente una buena plusvalía, porque nosotros hacemos análisis demográficos de la zona y proyectamos plusvalía en base al histórico. Entonces, bueno, nuestro objetivo es mostrarle nuestro trabajo y que simplemente nos contacte. Sí, efectivamente, Jenny, es ese acompañamiento y es esa seguridad. Cuando uno va a invertir en otro país, hay muchos riesgos que se asumen, hay muchas partes del proceso que pueden ser desconocidas, pero cuando hay información, cuando hay ejemplos, cuando hay ese seguimiento, y la transparencia y la honestidad, te vamos a decir si funciona o no funciona, si estás o no estás preparado, si es o no es el momento, si estás pensando en alguien que te está recomendando algo, tráelo. Para nosotros la consulta es totalmente gratuita. Nosotros te podemos decir, te están diciendo que en Orlando un proyecto tiene estas características. Vamos a ver para quién es el negocio. Si el negocio es para ti, te lo vamos a decir. Si el negocio es para el que está haciendo el desarrollo, también te lo vamos a decir. Hoy en día está muy común o es muy normal hablar de las rentas cortas. Y el negocio de rentas cortas ha cambiado muchísimo, Jenny. Tú lo sabes que estás muy metida en esto, incluso tienes propiedades con rentas cortas. Ha cambiado muchísimo porque los que hoy se están beneficiando de las rentas cortas son los administradores. O sea, existe una plataforma y existe una propiedad, pero en la mitad hay alguien que administra esa propiedad. Y muchas veces ese que administra la propiedad es el que se está llevando la mayor parte de esa utilidad. Claro, tiene un trabajo muy importante, pero al tener un trabajo muy importante termina siendo un trabajo esencial para el inversor internacional, en el cual no puedes prescindir de esta persona y dice, es que sin él la unidad no se renta, es que sin él la unidad no se mantiene, yo lo necesito a juro. Pero bueno, ahí te ponen un precio de 20, 25, 24, 30% y realmente se llevan toda la utilidad y tú que eres el dueño de la unidad, terminas no percibiendo nada mes a mes. Eso no tiene ningún sentido. Tienes que analizar, tienes que ver, tienes que revisar esos números en el histórico para que tú puedas obtener la rentabilidad que deseas. Es ahí donde nosotros, como Invierte en Miami Real Estate, queremos darte esa información. Cuéntanos, Jenny, ¿qué adicional tienes por compartir? Sí, tengo adicional, agregando un comentario. Está bien si tú decides invertir bajo esos términos, pero lo importante es que tengas la información y que tengas el número final, no que se asuma una venta con un 90% de ocupación cuando probablemente no lo es, para que te dé el margen suficiente de pagar un management y a ti te quede algo. Entonces, realmente lo que nosotros queremos es que tú tomes las decisiones con los números reales basados en una estadística y en un histórico que nos lo dan sistemas. Nosotros te estamos poniendo a ti la información y tú tomas decisiones. Como lo dice Gabriel, tengo experiencia en la parte de renta corta y veo mucho estos casos donde simplemente de alguna manera se inflan algunos números y no funcionan para los inversionistas. Entonces yo siempre lo digo y nosotros lo decimos, está bien este tipo de inversiones si tú como inversionista están claros y este es nuestro trabajo. Simplemente darte la información con transparencia y que tú tomes las decisiones. Así es, muchísimas gracias a todos los que nos ven. No dejes de darle like, comentar
Acuérdate, todo es gratuito. Coméntanos en los comentarios del video o puedes escribirnos directo a nuestro WhatsApp, que es por lo general lo que prefieren los clientes, hacer esa consulta privada que es total y completamente gratuita. Adicionalmente, si puedes compartirlo con alguien que le pueda interesar, excelente. Aquí está toda esta información semanalmente, de manera clara, honesta y transparente para que tú la puedas disfrutar. Invierte en Miami Real Estate. Transparencia total.